Buenas tardes para todos. Hoy tenemos una muy buena asistencia. Puedo notar que nos acompañan personas que nunca han estado aquí y también veo que algunas personas son visitantes. Es difícil reconocer a las personas que no has visto en mucho tiempo y sobre todo cuando llevan una máscara y por eso los que se esconden las usan. Veo uno aquí ahora mismo, uno de los que se esconden. Saludos a todos ustedes. La fiesta de las trompetas está a solo 2 semanas y la fiesta de los tabernáculos será 2 semanas después. Y en el medio tenemos el día de expiación y después de la fiesta de los tabernáculos el último gran día, como todos sabemos. La semana pasada grabamos 3 programas, como se mencionó en el semanario. Y uno de ellos que yo hice fue sobre la esperanza en tiempos difíciles. En el mundo, constantemente recibimos malas noticias. Si lee a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, se llama mucho al arrepentimiento por los pecados de la gente. Pero intercalados allí hay buenas noticias. En Isaías capítulo 2, los primeros 4 versículos hablan de una época en que las armas de fuego o armas de guerra se convertirán en instrumentos de agricultura. Tenemos el capítulo 11 de Isaías y estoy seguro de que alguien hablará de esto durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el león y el cordero estén habitando juntos, y otras cosas más. Entonces tenemos estas cosas buenas intercaladas con el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Y hay mucha gente desanimada, así que al menos 2 de los 3, si no los 3 programas que grabamos la semana pasada eran sobre buenas noticias. Y yo hablé de tener esperanza en tiempos difíciles. Y aunque sí hablé de la fiesta, de hecho, ese fue el tema de las últimas 4 fiestas, ese fue el tema. Yo no me concentré en la última ni en las primeras 6 trompetas, sino sobre todo en la séptima. Estas fiestas nos muestran que hay esperanza para la humanidad. Y comienza con la Pascua, que nos da la esperanza de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Por supuesto, tenemos que saber qué es el pecado, eso es muy importante. Y tenemos que arrepentirnos de esos pecados, tenemos que salir del pecado, como lo muestran los días de los panes sin levadura. Debemos dejar Egipto atrás. La fiesta de Pentecostés muestra que Dios está trabajando con un número de personas hoy, y eso es una noticia maravillosa para usted y para mí y para aquellos que vienen al arrepentimiento durante esta era. Tendremos la oportunidad de ser la esposa de Cristo, un privilegio maravilloso. Y esa es, sin duda, la razón por la que tenemos que enfrentar tantas dificultades en este mundo, porque es un mundo muy diferente de lo que será después de que Cristo regrese. Y tenemos que aprender a luchar contra eso. Por cierto, escuché muy buenos comentarios sobre el programa del señor McNair transmitido esta semana. Varias personas que estamos hablando aquí lo mencionaron. Es sobre el tema de si se acerca el Gran Hermano. Incluso le dije a mi esposa que yo no veo la transmisión hasta el domingo por la mañana, aunque lo he revisado antes de esto, pero se olvida después de un rato. Y le estaba comentando a ella cuánto sabría el Gran Hermano sobre usted y yo. Por ejemplo, esta última semana tuvimos que notarizar algunas cosas. Solíamos ir al banco o a la oficina de la señora Piles o alguna de las otras personas que trabajan en el departamento legal, y luego firmábamos los papeles o los documentos y luego un libro y luego ellos se encargarían de la notarización. Ahora lo hacemos en línea. Y para asegurarse de que sepan quién eres, y por cierto, tiene una persona en vivo al otro lado, y vaya que gran trabajo tiene que ser. Vivir en casa, trabajar en casa y alguien lo llama y simplemente hace la notarización en casa y le pagan mucho dinero. Hablé con uno o 2 de ellos durante los últimos meses. Hemos estado haciendo esto para aprender un poco más del tema, así que si alguien quiere ser notario y hacerlo en línea es un gran trabajo. Parece que puede trabajar con sus hijos
y se escuchan los niños al fondo o los perros ladrar y cosas por el estilo. Sin embargo, para saber quién es usted, le dan 2 minutos para responder 5 preguntas. Y me sorprendió lo que saben de mí. Saben dónde viví hace 30 años. Saben dónde viví hace 20 años. Tienen la dirección y tenemos que confirmar la ciudad, o te dan la ciudad y tienes que confirmar la dirección. Saben qué tipo de coche heredé de mi madre cuando murió. Así que mi nombre estaba en el título, y eso se remonta a 2001. Saben que mi nombre está en el automóvil de mi esposa, el que ella conduce, y yo ni siquiera sabía eso. Pensé que tal vez era su nombre en el título. Es asombroso lo que saben de usted y de mí. Y creo que eso es muy importante porque esto es de uso oficial. Sé que yo no les di esa información porque yo no recordaba de qué año era el auto de mi madre, 1997, ahora lo saben. No sé el tipo de auto. O que el auto de mi esposa es de 2014, no lo sabía. Por eso sé que no les di la información. Pero ellos la sabían. Vivimos en un mundo muy interesante, por decirlo menos. Y lo que usted y yo nos ponemos, bueno, yo no pongo nada en las redes sociales porque no tengo, pero lo que usted sube allí, es mejor que esté dispuesto a saber que en algún momento en el futuro alguien sabrá cuál es su opinión política o lo que ellos crean que es. Ellos conocen a la iglesia a la que pertenece y saben mucho sobre todos nosotros. Y es posible que usted no esté en las redes, sino alguien más que lo conoce a usted. Y ellos hacen todas las conexiones. Se dan cuenta de lo peligroso que es el mundo y de cuánta libertad e información les estamos cediendo. Pero de todos modos, vivimos en tiempos difíciles. Durante el programa que hice sobre los tiempos difíciles, mostré cómo las fiestas son buenas noticias durante esos tiempos difíciles, y en el sermón de hoy voy a mostrar un aspecto diferente de estas fiestas y días santos. No voy a dedicar mucho tiempo a los detalles, sino que quiero concentrarme en un aspecto de ellas y en cómo son expresiones del amor de Dios por su creación, por la humanidad, y cómo debemos aprender ese mismo amor de Dios. Amor es una palabra que se menciona mucho hoy, pero que se entiende muy poco. Y hay muy poco de él. Como dice una canción, lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor, pero hay muy poco. Y eso es cierto. Pero la humanidad ni siquiera sabe qué es el amor. Sabemos que en la Biblia se usan diferentes palabras para el amor. Está el eros, que es más un amor sexual, podría decirse. Está fileo, que es un amor fraternal. Y luego está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y eso es algo que debemos procurar, ese mismo amor que Dios tiene. Pero no es sorprendente que el diablo pervierta el significado del amor. No quiere que entendamos qué es el amor real. Y por eso le da un enfoque muy egoísta al amor. Cuando decimos, amo a esta persona, especialmente si somos adolescentes, sin ofender a nuestros adolescentes, incluso a aquellos de nosotros, antes de casarnos lo dijimos, pero muchas veces lo que realmente queríamos decir es que esta persona me complace. Y es solo después de un periodo de tiempo de habernos casado cuando aprendemos realmente a tener preocupación total por la otra persona. Ahora, como adolescentes podemos tener un tipo de amor verdadero. Si se está preocupando por el bienestar de esa persona, significa que va a respetar a esa persona, que no va a hacer algo que pueda lastimarla o dañarla. Y de esa manera se puede expresar el amor de Dios incluso antes de casarse, pero realmente aprendemos a amar en el matrimonio y en la relación familiar, porque tenemos que aprender a cuidar
a la otra persona. Como he señalado antes aquí, no en esta sala, pero creo que dije antes en un sermón que mis padres podrían haber cometido el crimen perfecto cuando condujimos por la carretera de Alaska en el invierno de 1951. No era muy transitada. Me sorprendería saber cuánta gente no había en ese entonces, pero creo que en esa área no había mucha gente en 1951. No era una gran autopista, se había construido hacía unos años, y si usted conoce la geografía, entendería que no llegamos a un camino pavimentado hasta que llegara a algún lugar entre Calgary y Edmonton o viceversa. De hecho, encontré una imagen en un álbum que heredé. La entrada a la ciudad de Calgary tiene un cartel. Es la carretera principal que va allí. Y aún no han pavimentado esa parte y se ve como una calle de barro. Asombroso. Pero estuve enfermo todo el tiempo, porque atravesamos las montañas antes de llegar a la parte plana. Tuvimos que cambiar de dirección y me mareé y todo sucedió muy rápido. Saben, solía enfermarme en el coche. Pensaba que mis padres deberían arrojarme por una ventanilla a la nieve y que los lobos se hicieran cargo del resto y cuando llegaran a Texas podrían decir, oh, murió en Alaska. Y si la gente preguntara por mí podrían haber dicho, oh, murió en San Antonio. Y ese hubiera sido el crimen perfecto. Pero ¿por qué un padre cuida a un niño que sigue vomitando en el coche? Porque aprenden a amar, ¿no? A ellos les importan los hijos. Y todos los padres saben de lo que estoy hablando. Pero el amor no es cuando su corazón late de manera acelerada. El amor real es cuando hay que hacer cosas que realmente preferimos no hacer. Pero lo hacemos porque nos preocupamos por esa persona. Y Dios saca a la luz esas situaciones donde aprendemos qué es la preocupación por los demás. El amor del mundo es egoísta, incluso lo usamos en términos muy egoístas, como me encanta la pizza. Ahora, por favor, es solo un ejemplo, debo ser cuidadoso porque una vez usé el postre como ejemplo y luego la gente me regalaba postres. Por eso como ministro tengo que ser muy cuidadoso con estas cosas. Debemos cuidar lo que decimos. De lo contrario, la gente piensa que nos gusta esto o aquello y probablemente nos guste, pero la gente nos trae y luego... Así que... digamos que amo la pizza. Entonces, me preocupo desinteresadamente por la pizza o lo que realmente quiero decir es que la pizza me satisface. No digo que no podamos decir que nos guste la pizza, no estoy diciendo que no se pueda decir eso, pero que es bueno pensar en lo que realmente estamos diciendo al respecto. Porque la manera en que usamos el lenguaje le da forma y moldea nuestros pensamientos. Y la izquierda en el mundo lo entiende. Por eso no describen el aborto como un asesinato. Lo describen como la elección de una mujer. Y hay mucho sobre el lenguaje y la forma en que lo usa la izquierda. Y Satanás también es muy bueno en eso y de hecho inspira mucho de eso. Entonces usamos el lenguaje de una manera que no es realmente apropiada. Cuando decimos amo la pizza, no queremos realmente decir eso porque el amor real es una preocupación por el otro. Esa fue una idea revolucionaria cuando entré a la iglesia. Realmente que nunca pensé en la definición de amor. Pero amar es tener una preocupación desinteresada por otra persona. Y por eso es que tratamos de protegernos unos a otros, como con el uso de las máscaras. Y por cierto, los mayores tenemos un problema. Nuestros oídos no son muy buenos. Así que, ¿qué hacemos? Nos acercamos y nos gritamos. Probablemente esa no sea la mejor idea, por lo que hemos practicar el distanciamiento social tanto como podamos, pero nuestra voz puede ser más suave y los oídos no son tan buenos. Pero sí debemos cuidarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros tanto como sea posible. Vamos a Juan 15, versículo 12. Miremos lo que dice aquí.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dar la vida por su amigo. Como saben, dos personas cuando salen antes del matrimonio, entregan su vida por completo, es decir, se preocupan por la otra persona y no hacen nada que pueda ser perjudicial para esa persona. Y se preocupan lo suficiente como para abandonar sus propios deseos por el bien de la otra persona, así como por ellos mismos en realidad. Pero también damos nuestras vidas por nuestros amigos a diario de muchas maneras diferentes. Cuando nos cuidamos unos a otros y nos servimos unos a otros de muchas maneras. El segundo capítulo de Filipenses nos muestra cómo Cristo nos amó. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Él dio su vida por nosotros. Fíjese en Filipenses 2, estamos familiarizados con esto. Dice versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Me acordé de esto la semana pasada. Tuvimos que combinar dos sitios de fiesta. El gobernador de California ha cerrado todo de nuevo en California, hasta el punto de que simplemente no podemos celebrar una fiesta en California, o al menos en la mayoría de los condados allí. Estamos a solo un mes de la fiesta y sé que preparamos una fiesta aquí en una semana cuando un huracán azotó Hilton Head hace varios años, pero es mucho más difícil ahora. Estoy muy agradecido de que no habíamos planeado para 400 personas en California. Quizás tengamos 175 más o menos, pero ¿qué hacemos con esas personas? Bueno, lo más fácil es trasladarlos a Utah, donde aumentará el número por encima de lo que era, pero nos da la flexibilidad porque Utah tiene más espacio y tienen un segundo salón, por lo que podemos mover a todas esas personas hasta Utah. Y estaba muy contento porque uno de nuestros ministros de esa área le dijo al otro ministro, solo díganme cómo puedo ayudar. En otras palabras, no fue con la actitud, está bien, dividamos las cosas, somos iguales. Tenemos dos sitios de fiesta, sino que con humildad dijo, ¿cómo puedo ayudar? Eso es algo maravilloso. Estoy muy contento de escuchar eso. Y escuché eso de otras personas, ya sean ministros o miembros, diciendo cómo puedo ayudar. Creo que el señor Ames dio un sermón. Creo que habló de eso en el sermón. No recuerdo cuál fue, pero pueden ver sus sermones. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¡Qué actitud tan maravillosa! No había ego, sino el deseo de ayudar. Aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, sí, tenemos que velar por nuestros propios intereses, debemos cuidarnos o no podemos hacer nada en la vida, pero velar por el bienestar de la otra persona, por los intereses de la otra persona, es también una actitud que debemos tener. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego continúa mostrando la mente de Cristo, de cómo Él se entregó por usted y por mí. Y Él se despojó de su gran poder y gloria, pues Él vivió por toda la eternidad y creó todo este universo. Y Dios usó al que se convirtió en Jesucristo
para crear todas las cosas, dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Él creó todas las cosas visibles e invisibles, ya sean principados o potestades. Todas esas cosas fueron creadas por Él y para Él. Luego, Él vino para ser un ser humano en una parte muy cálida del mundo, una parte seca del mundo. Si alguna vez has estado en Israel en verano, yo no estuve en verano, estuve en octubre y hacía calor. Fue agotador. Eso fue por la fiesta. Y en el Mar Muerto hace mucho calor y humedad. Así que Dios hizo eso por usted y por mí. Y dice que debemos tener el mismo tipo de amor. Esta palabra, amor, es muy importante y podemos ver por qué Satanás quiere confundirnos sobre el significado del amor. Porque esa sola palabra define a Dios. Define lo que es Dios. Veamos en Primera de Juan, el capítulo 4, una escritura familiar. No estamos hablando de nada nuevo o difícil. Bueno, no es difícil de entender, pero es difícil de aplicar. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no amamos, no conocemos a Dios. Y de nuevo, el amor no es el palpitar y palpitar. Ahora bien, la emoción puede acompañar el amor, pero la emoción no define el amor, como casi todo el mundo suele pensar. Digo todo el mundo, no ustedes necesariamente, pero el mundo piensa que eres amado cuando tu corazón late rápido y tu presión arterial sube y así sucesivamente. Eso es lo que piensa el mundo. Pero esa no es la definición de amor que estamos viendo. En el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si queremos que Cristo permanezca en nosotros, si queremos permanecer en Él, por así decirlo, desde el otro ángulo, entonces tenemos que amar. Si no tenemos amor, Él no permanece en nosotros ni nosotros en Él. La palabra amor se puede detallar o explicar más. Sabemos que los 10 mandamientos nos muestran el amor de Dios, o el amor a Dios y el amor al prójimo. Y no voy a entrar en eso, pero creo que entendemos que los primeros 4 mandamientos muestran cuánto amamos a Dios y cómo respetamos a Dios, no usamos su nombre en vano y recordamos el día de reposo y no usamos ídolos y no tenemos otros dioses delante de Él. Pero también sabemos que los últimos 6 mandamientos nos muestran cómo amamos a nuestro prójimo. Y los estatutos enseñan el amor al prójimo. No es solo lo que se da allí, sino cómo se expande. Entré en un poco de eso en un estudio bíblico del miércoles por la noche sobre 1 Timoteo. Y podría ir a eso. Permítame ir a ese versículo, ir a Éxodo. Y luego volvemos. Éxodo 34. Éxodo 34. Eso nos muestra la naturaleza misma de Dios. Nos muestra su nombre, lo que significa su nombre. Versículo 5. Este es un pasaje de las Escrituras increíblemente importante porque se encuentra en toda la Biblia en términos muy similares, no redactado exactamente de la misma manera, pero sí muy similar. Es uno de los pasajes más citados, tal vez el más citado del Antiguo Testamento. Realmente es muy significativo. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Este es el nombre del Eterno, este es el carácter del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Eterno,
eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. En inglés dice que resiste el prolongado sufrimiento. Me gusta eso más que la paciencia. A menudo decimos que la paciencia y el sufrimiento son lo mismo, y puede que sí, pero cuando dice prolongado sufrimiento, eso significa que sufres mucho. Si meditamos en el significado de eso, es bastante increíble cuando lo pensamos. Prolongado sufrimiento. Queremos paciencia y la queremos ahora mismo. No queremos esperar. Cuando estamos enfermos o algo así, queremos ser sanados ahora mismo. Pero Dios dice que su naturaleza es resistente al sufrimiento prolongado. Dios está dispuesto a resistir por un largo periodo de tiempo. Grande en misericordia y verdad. Grande, lleno de bondad y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como sabemos, a veces las consecuencias de los pecados de los padres se transmiten a sus hijos y luego a los nietos y así sucesivamente. En otras palabras, Dios es grande en misericordia, pero eso no significa que podamos hacer lo que queramos y que Él va a pasarlo todo por alto. De eso no se trata. Y cuando leemos esto, vemos una descripción del amor de Dios, misericordioso, perdonador, paciente y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia para miles. Esa es la naturaleza de Dios. En Primera Timoteo, cubrimos esto en un estudio bíblico, pero sé que mucha gente no se conecta a los estudios los miércoles por la noche. Creo que siempre es bueno hacerlo. Pues hemos tenido muy buenos estudios a lo largo de los años. El versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Transgresores, estamos hablando de personas que no se someten a la ley, aquellos que no obedecen a la ley de ninguna manera o forma, ya sea la ley del hombre o ciertamente la ley de Dios. Desobedientes, aquellos que no están dispuestos a seguir la autoridad. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, mentirosos y perjuros. Cuando miramos esto, parece que son muchas palabras a la vez. Pero cuando lo hacemos con atención, notamos que hemos leído los 10 mandamientos. No debemos profanar el nombre de Dios, no debemos profanarlo usando ídolos o teniendo otro Dios delante del Dios verdadero, no debemos profanar su día de reposo. Dice profanos. Esto tiene que ver con separar ciertas cosas para un propósito santo o el propósito correcto, lo profano y lo santo. Para los parricidas y matricidas, eso cubre el 5.º mandamiento y el 6.º mandamiento. Debemos honrar a nuestros padres y madres y no debemos asesinar. Para los homicidas, los fornicarios, ese es el próximo mandamiento contra el adulterio. Para los sodomitas, para los secuestradores, es alguien que le roba la infancia a alguien. Lo peor que le puede pasar a un padre. Los mentirosos y perjuros, esos son los que dan falso testimonio. Ese es el próximo mandamiento. Y luego dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todas estas cosas definen lo que es el verdadero amor, o muestran lo opuesto al verdadero amor. Porque el amor es una palabra que se define con otras palabras. 1 Corintios 13 lo llamamos el capítulo del amor. Y cuando miramos con atención, nuevamente, no es difícil de entender, pero es bastante difícil de poner en práctica.
Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, Pablo dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, imagínese eso. Hay gente que da enormes sumas de dinero. Y a menudo quieren que todos sepan que están dando. Así que, en este caso no mencionaré nombres, pero una persona muy rica en particular hace algunos años donó 50.000 millones de dólares o lo que fuera, millones o 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas o tal o cual fondo, y no lo hacen en silencio. Quieren que la gente los vea. Pero incluso si uno lo hace en silencio, si lo hizo solo para sentirse mejor a sí mismo, en lugar de realmente ayudar, muestra la Escritura que uno es nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, que usted puede ser un mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora describe lo que es el amor. El amor es sufrido, ya lo vimos en el carácter de Dios. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es presumido. No se envanece. No hace nada indebido como en las redes sociales. Hemos visto alguna vez a miembros de la iglesia comportarse de manera grosera en las redes sociales. No busca lo suyo. No tiene que salirse con la suya. No se irrita. ¡Wow! No se irrita. Ustedes saben que no he estado en las redes sociales, pero estuve en el foro de CompuServe hace algunos años. El señor Lambert Greer quería que nosotros y un par de personas más de la iglesia de Global explicáramos algunas cosas. Esto fue después de que salimos de la Universal. Y hubo una serie de problemas. Y casi todas las personas que escriben estos foros son la minoría. Son los merodeadores, los que están mirando. Y se pensó que necesitábamos a alguien para defender a la iglesia en ese momento. Y así me metí en eso un poco y aprendí una lección, y fue que nunca lo leas antes de irte a la cama. Porque en internet se puede copiar y pegar. Y eso puede sacar a relucir lo peor de nosotros. Porque tomamos alguna cosita con la que alguien dijo y que no estamos de acuerdo, y luego la pegamos en nuestro escrito y la despedazamos. Es tan injusto de muchas maneras, porque se ignora el contexto de las cosas. No podemos ser totalmente anónimos, incluso si saben nuestro nombre, estamos aquí y ellos están allá y nadie necesariamente se conoce, o sea que podemos ser anónimos. Y después de unos meses haciendo algunas cosas, decidí salir de ese foro. Podría decirse que esa fue la primera forma de redes sociales. Regresé 6 meses después para mirarlo. ¿Y saben lo que encontré? Es como una telenovela. Estaban discutiendo lo mismo. Ya saben, María acaba de divorciarse de Samuel de nuevo. Si usted ve telenovelas, no es que a mí me gusten las telenovelas, pero a veces cuando estamos enfermos estamos en un concesionario de automóviles y vemos que son los mismos temas repetidos de siempre. Usan siempre los mismos temas. Involucran asesinato y adulterio, generalmente, y ese tipo de cosas, y lo siguen repitiendo. Los mismos argumentos estaban en el foro de CompuServe 6 meses después. Nadie cambió nada. Seguían repitiendo la misma vieja historia. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Los que están en las redes sociales, si son miembros de la Iglesia de Dios, tienen la responsabilidad de comportarse educadamente. No está mal defender una doctrina, o
Si hay una razón para ello que valga la pena, no está mal defender algo, pero no debemos comportarnos de manera grosera ni con las típicas humillaciones con alguien con quien quizás no estemos de acuerdo. Satanás ha manipulado tanto nuestro mundo que lo tiene completamente dividido en un extremo o en otro. No hay término medio. O esta persona es republicana, así que está equivocada. Esta es demócrata, por lo que no puede hacer nada bien. Nadie tiene la razón todo el tiempo. Nadie está siempre mal. Bueno, creo que podemos decir que nadie se equivoca todo el tiempo. Todo el mundo tiene razón algunas veces y algunas veces se equivoca. Ahora bien, pueden estar equivocados la mayor parte del tiempo en su opinión o en mi opinión. Pero observe lo que Satanás está haciendo. Está provocando animosidad y odio de unos hacia otros. Cuando leemos esto, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No se irrita. ¿Con qué facilidad se irrita usted? ¿Con qué facilidad me irrito yo? Y dice, no guarda rencor. ¿Piensa lo peor? ¿O está tratando de entender lo que la otra persona está diciendo para responder apropiadamente a eso? No se goza de la injusticia. Nos regocijamos cuando alguien es sorprendido haciendo algo que no debería estar haciendo porque es nuestro enemigo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Usted puede leer el resto y creo que es una escritura muy familiar. En Juan capítulo 3, otra escritura familiar, muy familiar. De hecho, tenemos un folleto sobre el tema. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy familiar. ¿Saben? Satanás ha usado esta escritura porque es una escritura muy profunda y ha engañado al mundo sobre casi todo lo que se encuentra en las escrituras. Como lo señala el folleto, las personas ni siquiera saben quién es Dios, están confundidos sobre eso, hablan de amor y no saben qué es el amor. El mundo. ¿Cuántos supuestos cristianos piensan que van a ir al cielo y todas estas otras personas, a menos que se arrepientan, irán al infierno y se van a freír por toda la eternidad? No, simplemente no saben nada acerca de esta escritura y dicen, bueno, Dios simplemente nos ama. Pero Él dijo, Él dio. Dejan al Padre completamente fuera de esto. Su unigénito. ¿Qué significa eso? Significa eso que nadie más será engendrado y que Él es el único para siempre. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué significa eso? Creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta palabra o esta declaración aquí se puede relacionar con los días santos. Note la conexión entre la Pascua y Juan 3:16. ¿No es la Pascua de lo que Juan 3:16 está hablando? Al menos en parte. De que el Cordero de Dios derramó su sangre, así como la sangre de un cordero en Egipto fue derramada y colocada sobre la casa, se podría decir, para que el primogénito viviera. Entonces Cristo derramó su sangre para pagar el castigo por sus pecados y por mis pecados. Gracias a Dios. Porque sin eso estaríamos muertos. Estaríamos acabados. En 1 Corintios 5:7, no iré allí por tiempo, pero dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, muy claramente enlazado a la Pascua y el sacrificio de Cristo. Entonces, el amor de Dios se expresa en el servicio de la Pascua, en que Dios dio
a su Hijo unigénito para pagar la pena por usted y por mí. Y así como el primer cordero pascual, su sangre fue derramada por nosotros mientras aún estábamos en esclavitud, siendo aún esclavos. Vayamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Note que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos fue dado porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es para usted y para mí. Los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la Pascua. Continúa diciendo que, mas estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Cristo debe entrar en nosotros. Y nosotros debemos dejar de practicar el pecado de nuestras vidas. Y luego, por supuesto, debemos hacer nuestra parte arrepintiéndonos. Y luego Dios nos da su Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Así que todo está unido. Muestra el amor de Dios. Muestra Juan 3:16 en ese sentido. El amor de Dios. Cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y luego eventualmente Él entra en nuestras mentes y corazones, escribe su ley en nuestros corazones y mentes, y podemos adquirir su carácter, su amor. Aprendemos a pensar como Él piensa. Ahora, eso es fácil académicamente, pero lo difícil es cuando nuestras emociones se involucran. La ira que Satanás le encantaría provocar dentro de nosotros, la impaciencia que podamos tener, la venganza que podríamos querer porque nuestro orgullo fue herido de alguna manera. Esto no es fácil. Es muy difícil superar todas estas cosas. Académicamente es fácil, pero en realidad no es tan fácil. El amor de Dios se muestra en Juan 3:16 y señala a las resurrecciones después de la Pascua. ¿Por qué dio su vida? Para que tengamos vida eterna. Ahora, eso no suena tan importante para una persona joven. Cuando tenemos 16 años, y no me estoy metiendo con los jóvenes, por favor comprenda, yo también fui joven. Algunas personas dirían que todavía soy uno, actúo como tal. No creo que yo tenga el cabello ni el cuerpo de un joven, pero ya saben, todos fuimos jóvenes en un momento u otro. Y ciertamente no me estoy metiendo con nadie, pero pensamos diferente cuando somos jóvenes. Creemos que esta vida es eterna. Académicamente sabemos que sí, algún día pereceré o seré como el abuelo, pero eso está tan lejos y lo está de alguna manera. Pero cuando miramos hacia atrás, sucede muy rápido y muy pronto estamos hablando como nuestro padre o nuestro abuelo. ¿A dónde han ido todos esos años? Los niños crecieron muy rápido. Todas esas cosas que solían decir los adultos, especialmente nuestros padres, ahora las estamos diciendo. Es difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. La vida es corta. Trompetas, la fiesta de las trompetas, es un día importante para usted y para mí. Nos gustaría saltarnos esas primeras 6 trompetas, ¿no es cierto? Esperamos estar en un lugar de protección y seguridad, en algún lugar en el desierto, que es donde esperamos que sea, como dice en Apocalipsis capítulo 12, que la mujer es llevada
a su lugar en el desierto, ahí es donde esperamos estar. Pero, ¿quién quiere regocijarse por la explosión de asteroides y supervolcanes destruyendo un tercio de los barcos y todas estas cosas que se describen al toque de las 6 trompetas? Incluso la 7ª trompeta tiene algunas ramificaciones, guerras y otras cosas, pero al sonar la 7ª trompeta, usted y yo, ya sea que estemos vivos y seamos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, o si resucitamos de la tumba, vamos a tener un tipo de vida diferente, vida eterna. Y de nuevo, cuando pensamos en la vida eterna, no podemos pensar en ello en términos de perdón por los más jóvenes, pero no es como ese personaje de Casper, el fantasma amistoso, ni como esos otros fantasmas que muestran. No va a ser así, porque eso no es así en la vida real. La vida eterna es vida real. Puede ser un superhombre, pueden ser una supermujer, puede caminar a través de las paredes, podemos escuchar. Bueno, no queremos hacer eso, pero podemos hacerlo todo, sin dolor, sin sufrimiento. Siempre pensé en crear un pez tan grande que me costará atraparlo como un ser espiritual. Pero eso es un poco ingenuo. No creo que nos interese pescar cuando seamos seres espirituales. Pero lo que sea que queramos hacer como seres espirituales, si podemos hacerlo en esta vida, podremos hacerlo en la próxima. Ahora, creo que probablemente algunas personas piensan que hay ciertas cosas que no podríamos. Bueno, pues no saquemos conclusiones precipitadas sobre las cosas. Como sabemos, Dios nos engendra y hay un gran gozo cuando Él engendra un nuevo hijo o hija. Quizá las cosas sean diferentes, pero hay un gran gozo. Y los ángeles se regocijan incluso en el cielo cuando uno llega al arrepentimiento. Entonces hay cosas que podemos hacer como seres espirituales y son maravillosas. En cuanto a lo que representa la fiesta de los tabernáculos, en algún momento las personas van a resucitar. Podríamos especular todo el día y eso es todo lo que podemos hacer en este respecto. Bueno, la gente resucitará al final del milenio. Entonces habrá seres espirituales para ayudar a todas esas personas que surjan en la segunda resurrección. Y para aquellas personas que surjan en la segunda resurrección, el libro de la vida estará abierto para que tengan la oportunidad de una vida espiritual. Entonces, cuando lo pensamos, el amor de Dios se muestra en trompetas y la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Está llamando a algunos ahora, a algunos otros durante el milenio. No algunos, sino que todos tendrán esa oportunidad y luego el último gran día. Todos los que estén vivos en ese momento tendrán la oportunidad. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23, que cada uno resucitará en su debido orden. Cristo y luego las primicias, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero también sabemos por Apocalipsis en el capítulo 20 que hay una segunda resurrección e incluso una tercera resurrección, aunque esta última no es una resurrección para la vida eterna. Dios no ha eliminado a nuestros enemigos. En Mateo 5, versículo 43, dice: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, este es un punto muy interesante porque creo que mucha gente piensa que eso es parte de la ley del Antiguo Testamento. Debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Bueno, la primera parte es amarás a tu prójimo, que se encuentra en Levítico 19:18, ordenando amar a nuestro prójimo.
Pero la otra parte, y aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso es algo que creo que el mundo ha enseñado muy bien. Todo esto es cosa del Antiguo Testamento, eso es malo. Cristo eliminó todas las cosas del Antiguo Testamento. No, la ley de amar a nuestro prójimo se encuentra en Levítico 19:18. Como Cristo le dijo a la persona que le preguntó cuál es el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley. La ley de Dios enseñó el amor al enemigo. Miremos rápidamente de Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Empecemos en versículo 1. Nos dice ciertas cosas que no debemos hacer porque serían odio. Dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, debemos juzgar con juicio justo. Ni al pobre distinguirás en su causa. Otras escrituras hablan de favorecer al rico porque es rico. Miremos ahora el versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Entonces aquí está tu enemigo y Dios dice: ama a tu enemigo. Tráigale su buey o su asno. En nuestro mundo sería el perro o el gato probablemente. Si vieres el asno, el que te aborrece, alguien que lo odia, alguien que lo desprecia, podríamos decir, y está caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Dios está mostrando aquí que debemos amar incluso a nuestros enemigos en su momento de aflicción, cuando necesitan que alguien los ayude. Esa es la ley de Dios. Él dice: amarás a tus enemigos y amarás también a tu prójimo. En Lucas el capítulo 6, Lucas 6, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Somos capaces de hacer bien a los que nos aborrecen? Bendecid a los que os maldicen, a quienes pueden maldecirnos por internet o en el trabajo. Pero aquí dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si hay algo que realmente odiamos es cuando alguien nos calumnia. He escuchado decir: esa persona me calumnió. El que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Hemos tenido sermones sobre eso, no entraremos en eso ahora. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro: haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Esto es la mente de Dios. Es lo que Él quiere que aprendamos. En Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice: en esto todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es muy fácil hablar del amor. Creo que a veces, incluso en la iglesia, decimos que los de afuera solo hablan de amor. Es lo único de lo que hablan. Pero la verdad es que no entienden lo que es el verdadero amor en muchos casos. Porque Satanás quiere que creamos que otras cosas son más importantes que el amor. Y cuando miramos los escritos de Juan, vemos que a medida que maduraba hacia el final de su vida, hablaba mucho sobre el amor. Y la mayoría de las personas mayores lo hacen, porque después de toda una vida de verlo todo, comienzan a entenderlo. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Y sin embargo, Satanás está provocando tantas luchas en este mundo, está dividiendo tanto nuestros países y hermanos, eso se está contagiando a los miembros de la iglesia, tristemente. Pero miremos este país, por ejemplo. En Efesios 2, otra escritura muy familiar, pero quiero leer un poco más lo que sigue. Efesios 2 habla del príncipe de la potestad del aire, el que dirige el curso de este mundo. Eso está en el versículo 2. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pensemos en esto. Dice, incluso cuando estábamos muertos en pecados. Recuerde el apóstol Pablo. Leí eso la otra noche acerca de cómo era un hombre violentamente arrogante. Así es como se describió a sí mismo. Persiguió a los santos, los acorraló, se mantuvo al margen cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, en un asesinato ilegal. Bueno, supongo que todo asesinato es ilegal en ese sentido, pero lo que quiero decir es que no fue juzgado adecuadamente y una turba lo mató. Entonces Pablo se describió a sí mismo como una persona arrogante, una persona violentamente arrogante, pero dice que Dios lo perdonó, porque lo hizo en ignorancia. Pensemos en eso. Y si hubiéramos estado viviendo en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? Con este hombre persiguiendo violentamente a la iglesia y llevando a la gente a la cárcel. Y luego Dios lo llama. Eso es difícil de perdonar, ¿no? Sobre todo si uno es pariente de los que fueron perseguidos o sus mejores amigos. Como sabemos, Dios nos dice que el mundo entero va a tener una oportunidad. Cuando pasamos por los días de fiesta y vemos que el juicio del gran trono blanco al final del milenio y todas estas personas con las que hemos estado en contacto, algunos eran nuestros vecinos, algunos eran buenos amigos, otros no. Algunas de esas personas en internet que simplemente están destrozando y despedazando a la gente en los blogs de odios y todas esas cosas. Algunas de esas personas se levantarán en la segunda resurrección. No sé cuáles lo harán, cuáles sí, cuáles no, porque algunos sabrán la verdad y la dejaron, pero eso está en manos de Dios. Pero observe que la segunda resurrección muestra el amor de Dios que se preocupa por cada ser humano. En Judas, capítulo 1, Judas
1, versículo 12, dice, estas son manchas, describe a los individuos que contaminan la carne, hablan mal de los dignatarios, rechazan la autoridad. Ellos hacen todas esas cosas como en Sodoma y Gomorra. Describe todas esas cosas aquí y dice en versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ahora, la mayoría de los comentarios apuntan al capítulo 11 de 1 Corintios, pero no indican que se está refiriendo a la Pascua, que es una fiesta de amor. Las fiestas de Dios son fiestas de amor. Son fiestas de amor en primer lugar porque Dios muestra su amor en ellas. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, sabemos que vamos a la fiesta para aprender a temer al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Respetar y asumir la mente de Dios, su forma de pensar, muy diferente a la de este mundo. Así que nos esforzamos en la fiesta para tratar bien a las camareras y al personal que limpia nuestras habitaciones y reconocemos su trabajo y teniendo paciencia cuando vamos a un restaurante que está muy concurrido. No sé si estarán hoy en día, pero es posible que tengan poco personal por el tema del distanciamiento social y pueden estar muy ocupados. Puede haber todo tipo de cosas así y por eso debemos mostrar amor. Y somos pacientes unos con otros y pensamos en el uno y el otro, aunque esa persona no sea nuestra familia. Porque a veces nos enfocamos en nuestra familia y nos olvidamos de todos los demás o de las personas que están a nuestro alrededor. Debemos abrirnos y cuidar de los demás durante este tiempo. Debemos aprender el carácter mismo de Dios durante la fiesta de los tabernáculos. Y si tenemos más dinero del que normalmente tendríamos, Dios quiere ver cómo lo usamos. ¿Lo usaremos egoístamente o lo usaremos para servir a los demás? Debemos meditar en estas cosas. Dios nos muestra su amor en estos maravillosos días santos y espera que aprendamos ese mismo amor. Por otro lado, el día de expiación representa el encarcelamiento de Satanás. Y Satanás es el que despierta la actitud de asesinato. En Juan 8:44 dice que es homicida y que la verdad no está en él. En Mateo 5, versículos 21 y 22, Mateo 5, 21 y 22 muestra que el odio es un espíritu de asesinato. No dice esas palabras exactas, pero se puede discernir. Es el espíritu de asesinato. Y en 1 de Juan 2, 8 al 11, nos muestra que el odio ciega nuestra mente. Por eso la gente hace cosas que son totalmente irracionales. Están llenos de odio, ya sea por locura temporal, podríamos decir, o por algo que se ha estado meditando o maquinando durante mucho tiempo. Ese odio se apodera de la persona y la lleva a hacer cosas irracionales. Le disparan a alguien o atropellan a alguien con el coche o lo que sea. Hacen cosas realmente necias y torpes. Y luego su vida se arruina y se quitan la vida muchas veces. ¿Por qué? Porque estaban muy enojados. Porque el odio ciega la mente. Eso es lo que nos dice Juan, 1 de Juan 2, 8 al 11. Se me acabó el tiempo cuando iba a hablar de cosas más delicadas, como las disputas políticas. Éxodo 22, 28 dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Bien, hermanos, ¿hacemos eso? No podemos usar malas palabras. Ese idiota, ese ignorante engreído. ¿Decimos cosas como esas?
Lea lo que sucedió con Pablo en Hechos 23, 1 al 5. Una persona lo abofeteó por solicitud del sumo sacerdote y él lo llamó pared blanqueada, es decir, lápida. Y le dijeron: ¿estás insultando al sumo sacerdote? Oh, no sabía quién era. Pero la ley dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero con la insensatez que estamos viendo en nuestro mundo político, eso es difícil, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nosotros estamos de un lado o del otro. En otras palabras, nos identificamos más con un lado que con el otro. Vemos la política de todo esto, vemos la manipulación, vemos las mentiras, vemos la destrucción de nuestros países como resultado de no poder trabajar juntos. Tengo un artículo aquí, no tengo tiempo para entrar en él, se titula Las pistolas de noviembre. La conclusión es que cuando la elección se lleve a cabo el 3 de noviembre, si no hay un ganador claro, y con toda esta votación por correo, no importa si la oficina de correos es muy buena, alguien tiene que procesar eso y hacer reportes, por lo que esto podría prolongarse durante bastante tiempo. Y entre más se alargue, más gente comprará armas. Por eso dice: cuidado con las pistolas de noviembre. En el mes de mayo, las ventas de armas en abril, aumentaron un 71% con respecto al año anterior. En mayo fue del 80% y en junio del 145%. ¿Saben cuántas armas tenemos en este país? Por cada 100 personas hay 120 armas. Y eso fue en 2017. Y miremos cuántas personas han comprado armas desde entonces. Tenemos muchas más armas que personas. Ahora, es cierto, algunas personas poseen muchas armas y algunas no poseen armas. Pero hay muchas armas allá afuera. Muchas mujeres comprando armas. Mucha otra gente está comprando armas para protegerse. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo, comprando armas para protegernos? ¿Vamos a quedar atrapados en el caos que seguramente vendrá en algún momento? El artículo básicamente dice que nos dirigimos a una segunda guerra civil. Y eso es algo que creo que algunos de nosotros hemos reconocido durante bastante tiempo. Y las guerras civiles tienden a provocarnos a que elijamos un lado o el otro. No podemos hacer eso, hermanos. Saben que tenemos que amarnos. Tenemos que amar a todas las personas. No podemos tener prejuicios. No podemos ser de derecha o de izquierda. Tenemos que reconocer, ver el panorama general de los días santos de Dios y cómo muestran que Dios ama a todas las personas y que está llevando a cabo un plan. Y la persona que usted odia hoy podría ser uno de los siervos más fuertes de Dios en el futuro, al igual que lo fue el apóstol Pablo. Se nos dice que debemos aprender a temer al Eterno nuestro Dios siempre. Dios nos da estas fiestas para demostrarnos su amor. Debemos aprender a temer al Eterno Dios, nuestro Dios, y guardar esos días santos. Me gustaría terminar con 1 Corintios 16, 13 al 14. Dice: velad, estad firmes en la fe. 1 Corintios 16, 13 al 14. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Reflejemos ese amor de corazón en todo lo que hacemos. Hermanos, reflejemos el amor de Dios.